A ver, acople ahí. Miquel, ¿me oyes? Per- Perfectamente, ¿me recoges tú ahí? A Sí, ver, te recojo bien, sí. vale, venga, va. María Jesús, ¿me oyes? No, tienes que hablar por micrófono. Sí, perfecta. Ah, vale, bien, venga. ¿Qué jeta, Ay, guapa. Con el día que hace, sí, me dirás qué ¿Qué jeta. tal? Julen, ¿qué tal está? Buenas. Está fenómeno. Vale, mejor entonces, perfecto. ¿Qué voy a hacer aquí? Uy, madre. A silenciar.
Sí, sí. Sí. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Hoy qué te ha pasado? Pues nada, que tengo al chaval en casa confitado y los demás igual, o sea que... Bueno, y no puedes pillar... ¿Y la corporación no nos tenemos que quedar también un poquito? Y así no vamos a trabajar. Un poquito, Bueno, pues por mi parte estáis todos confinados, una Ahí ya, pandemia, bueno, un poquito de relax en el hogar, aunque bueno, siempre es mejor sí, estar en sí. la calle que en casa, ¿verdad? Encerrado. Hombre, además, Bueno. además esta tarde para una que sale buena. Pues nada, que vaya todo bien y ánimo, y a recuperaros, ¿vale? Hala, hasta luego, agur, agur. Gracias, Ángel, gracias. Arratsaldeon ta ekaineko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Cuando quieras, Ángel. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es aprobación si procede del acta de la sesión plenaria del día 3 de junio del 2021. ¿Alguna observación al acta? ¿Votos a favor? EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Agara. Bai. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el acta de la sesión anterior. Como segundo punto del orden del día, tenemos dar cuenta de los decretos de alcaldía del mes de mayo del 2021. ¿Una observación? Vale.
Como tercer punto del orden del día tenemos dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de mayo del 2021. ¿Observación? Vale. Como cuarto punto del orden del día tenemos dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 3 de junio del 2021. ¿Observación? Vale. Como quinto punto del orden del día tenemos dar cuenta del decreto de alcaldía referente a la delegación especial en materia de educación al concejal Eñaut Barandiarán Urquiza. ¿Alguna observación? Vale. Como sexto punto del orden del día tenemos aprobación si procede de las facturas de ejercicios anteriores por procedimiento de reconocimiento extrajudicial. En concreto, la factura que se trae a la consideración del Pleno es una factura de Broker Kirols SL por un importe de 328,52 euros referente a suministros de varios del polideportivo. ¿Una intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bai. Bildu, a favor. EAJ. Agara. Bai. Grupo Socialista. Abstención. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como séptimo punto del orden del día tenemos aprobación si procede a fiesta local del municipio de Arrigorriaga para el año 2020. Bien, la propuesta que se somete a la consideración del Pleno es lo siguiente: declarar como fiesta local del municipio de Arrigorriaga para el año 2022 el viernes día 22 de julio del 2022 Santa María de Magdalena. Bien. ¿Votos a favor? Bai. AJ, a favor. Agara. Bai. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como octavo punto del orden del día tenemos aprobación si procede la fijación de la celebración del Pleno Ordinario del mes de julio del 2021. La propuesta que se somete a la consideración del Pleno es aprobar realizar el Pleno Ordinario del mes de julio del 2020 el día 21 de julio del 2021, miércoles a las 19 horas. Bien. Bai. ¿Votos a favor? Bai. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Grupo Agara. Bai. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como el siguiente punto del orden del día tenemos moción de urgencia si las hubiera. ¿Hay alguna moción? Hemos enviado desde el área de igualdad una declaración institucional. Pero la tenemos... Primero. Entonces, mociones de urgencia si las hubiera, no hay en estos momentos. Y antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, se quiere incorporar como fuera del orden del día una declaración institucional referente a la declaración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Vale. Dado como este asunto está fuera del orden del día de la convocatoria del Pleno, para su incorporación y su tratamiento en la sesión plenaria se debe, por parte de la Corporación Municipal, votar la conveniencia de incluir este asunto en el orden del día. Se incluye en el orden del día de esta sesión plenaria tratar la declaración institucional referente al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. ¿Votos a favor? ¿De Bildu? Bai. Vale. EAJ, PNV. Grupo Agara. Bai. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Vale. Visto el resultado de la votación, se ha acordado incluir en el orden del día el punto, como se ha comentado anteriormente, de la declaración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Bien, la declaración institucional se va a dar lectura a su contenido. Bueno, no la leo entera. Bueno, vale. Bueno, pues
se incorporará al acta el contenido de la mencionada declaración institucional. ¿De acuerdo? Vale. EH Bildu, a favor de la declaración institucional. Bai. EAJ-PNV. EA-Gara. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Ha sido aprobado la mencionada declaración institucional. Bien, y el punto ruegos y preguntas. Alguna, bai. Eltsu? Vale, un par de preguntas y una opinión que queríamos compartir. En primer lugar, hemos visto que la Asociación de Vecinos de Oyargan han publicado que vuelven las fiestas. ¿Se sabe algo? ¿Sabe algo el Ayuntamiento? ¿Va a haber fiestas en Oyargan cuando no la hay en otros barrios y en el casco? Y luego ya una opinión así como, pues bueno, como Sinegochi, como asociación y como vecino, que no he entendido muy bien por qué el Ayuntamiento o el equipo de comunicación municipal ha impuesto a la Jai Batzorde, que es un foro participativo, a ver por qué tiene que, o sea, lo que tiene que leer en el discurso de las fiestas, en vez de pedir que libremente pues elabore su discurso, su opinión, con su visión propia, etcétera, etcétera. O por lo menos así lo he vivido y lo ha vivido el grupo de la Jai Batzorde. En cuanto a Oyargan, ¿te refieres a las fiestas que habrá en julio? ¿O el programa A las fiestas de septiembre, de septiembre? el primer fin de semana. Todavía no hay nada aclarado. Lo que nos han comunicado para septiembre es algo parecido a lo que se está haciendo ahora con el Julio Cultural. A hacer algún acto dentro de las medidas de higiene y seguridad posibles, pero no las fiestas patronales tradicionales, como otros años. Hasta lo que hemos recibido desde el área de cultura ha sido eso, la posibilidad de, como se ha hecho también en el Julio Cultural, que hemos juntado a Busu y el Casco, el programa para julio, Ongi Etorri, UDA, pues en septiembre ver algún acto posible desde la asociación de vecinos, pero fiestas no. Y luego, en cuanto a lo de la Jai Batzorde, que yo tenga conocimiento, no se les ha impuesto nada. Ellos pidieron si se podían dar alguna idea de qué decir en el vídeo y no han estado incómodos a los que han participado en el vídeo. A ver, que igual, bueno, no creo, pero quiero decir, se ha mandado por el grupo de la Jai Batzorde, desde el equipo de comunicación municipal, que leáis esto, quien quiera, por supuesto, pero que leáis esto, en vez de que la Jai Batzorde elabore un discurso, ¿no? Eso se ha hecho así, ¿no? A ver, tampoco que no sé lo que te he dicho, no se les ha impuesto nada. Se ha dado una opción de leer algo el que quiera y luego ellos no se podían modificar si querían decir alguna otra idea, que tampoco se ha impuesto, ¿eh? Se ha ido haciendo según la marcha y con ellos. Es que, vale, ya está. El mensaje, que yo no he estado ahí, el mensaje es... El mensaje desde WhatsApp que has leído. Claro. Luego, hablando con los que han participado, hay otro. Y lo que me han transmitido también, ¿eh? Hay gente que no ha querido participar porque no han podido elaborar el discurso, porque se les ha dado hecho. Pero bueno, que ya está, pues hasta aquí, sí. Bai, nik apur bat zehaztearren ez dakit kasu konkretu honetan gertatu dana, baina lakoetan normalean prentsaurrekoa prestatzen direnean, egiten dana da taldei galdetu, ia erosoago sentitzen diren, eurak prestatuz testu bat eta hori irakurriz, edo erosoago sentitzen diren, kasu honetan, udaletik, komunikaziotik, testu hori bideratzen badiegu. Azkenean, hor bilatzen dana da, apur bat eurak eroso sentitzea, eta arraroa egingo litzaidake kasu honetan ezberdina izatea. Hau da, orduan nik uste dut honena izango litzatekela galdetzea, ia zer itxa egin zen prentsaurreko horri buruz, eta jakitea zer adostu zen. Ze normalean berriro esaten dut, orain arte egin ditugun prentsaurreko guztietan, askatasun osoa eman zaie talde parte hartzaileei, eurek
nahi dutena irakurri edo esateko. Gauza izaten da askotan eurentzat erosoagoa dela kontrakoa egitea. Hau da, guk bideratzea gutxi gora bera, prentsaurrekoaren gaiaren arabera zer esango dan, eta gero eurek modu libre batean egitea euren ekarpenak edo jartzea edo kentzea hobeto deritxo dena. Horrela egiten da beti normalean. Nik prentsaurreko horretan egon nintzen, noski horregon ginen gutxi gora bera, ez dakit, 10 pertsona inguru, inork ez zuen ezer aipatu, horrek ez du esan nahi, agian zuri luzatu edo komunikatu edo informatu edo komentatu dutela, ez? Hala ere, kontrakoa bai komentatu zutela, ez? Oso idei polita iruditu zitzaiela, holango prentsaurreko bat ematea, jente desberdina, talde desberdinetakoak, eta hala ere, Jeltzu, inongo arazorik, hitz egiteko pertsona egiten minduta sentitu direnekin, eta holangoak holan baldin bada noski ez gertatzeko. Mil esker, Jeltzu. Vale, nada, nosotros se lo transmitimos, pero yo, por contestar también, Iñaut, lo que yo he recibido, y supongo que las asociaciones que quizá no hayan podido ir igual a la última reunión en la que se habló, es que ni siquiera se les ha dado la opción de elaborar o de tal, que no, esa es lo que... Oye, yo también lo he percibido así, que yo no participo en la Jaiba Chorde. Entonces, pues supongo que asociaciones que no han podido ir han recibido, esto es lo que hay que leer. Entonces, pues alguna no lo habrá sentido suyo. Entonces, si no se les ha dado opción, bueno, pero que sí que estamos de acuerdo. Argoitz, bai. Bai. Bueno, hace pocas semanas se ha vuelto a reparar la pasarela de Oyargan. En una de estas ocasiones se han realizado las tareas de reparación de la obra por la noche. Sí que solicitaríamos al equipo de gobierno que vigile en qué condiciones trabajan, no solo los empleados directamente municipales, sino también aquellos que realizan trabajos para el propio ayuntamiento. En esta ocasión, el trabajador en concreto que se encontraba desempeñando las tareas se encontraba sin mascarilla cuando estaba realizando tareas con productos que así lo requieren, sin calzado adecuado y demás. No es la primera vez que desde el Partido Socialista comentamos casos como este, y sí que quería destacar que la culpa no es del trabajador, sino muchas veces es de la propia empresa, que o no les da los medios a los trabajadores o no les da la formación adecuada para desempeñar las tareas con las medidas de seguridad que la misma requiere. Luego, en otro punto, quería comentar, en los últimos días nos han comentado vecinos de la zona de Santa Isabel que se han vuelto a ver jabalís en la zona del parque, entre la zona del parque y las huertas que se encuentran allí al fondo. Sí que solicitaríamos pues que se ponga, si podéis trasladar al Departamento de la Diputación Foral de Vizcaya para ver si se puede realizar alguna tarea para evitar que esos jabalíes se acerquen a las zonas del barrio. Y luego ya, por último, sí que rogaríamos que se realizasen algún tipo de poda o de pinzado de los árboles que se encuentran en la entrada del barrio de Cubo. Las ramas de algunos de ellos quitan la visibilidad del semáforo que se encuentra allí mismo, e incluso hay algunas ramas que ya pegan en la fachada que se encuentra en las viviendas de VPO que hay a la entrada del propio barrio. En Varsubia. Bai. Vale, eskerrik asko, Argoitz. Zeo zer gehiago? Bai? Galderatxu bet, aurreko astean, batzordeen egunean behintzat ikusi genituen umeak erakusketa gelan, eta okerrez pagaude ume horiek egon direnean azalpen batzuk eman zaizkie, ez dakit erakusketaren gainekoak izango ziren, imaginatzen dut, eta azalpen horiek gaztelania hutsean eman zaizkie umei. Lehenengo galdera da, horrela izan bada zergatik gaztelania hutsean. Eta erantzuna baiezkoa baldin bada, lehenengo erantzun eta gero esango dizut bigarren partea. Nik esango nizuke erdera hutsean izan direla, erakusketaren arduraduna edo, behintzat horren ardurapean egon den erakusketa gaditanoa zala, eta euskera egia da, ezekien. Orduan gaztelaniaz izan dira. Ez, harrigarria iruditzen zaiguna da,
bai, erakusketa egiten duena edo antolatzailea Kadizekoa izan daiteke, baina umei zuzentzen baldin bazaie ekintza erdarutxan izatea apurbet harrigarria bada. Eta batez ere aurreko legegintzaldian igual Einaut gogoratuko da, baina Euskal Astean ostiral batean DJ bat gaueko 9etan publiko orokorrari zuzenduta egon zanean, gurik kritikatu egin zitzaigun DJ horrek musika gaztelaniaz, inglesez eta euskeraz pintzatzea. Eta orain, umeei, euskeraz bakarrik ikasten duten umeei ekintza bat gaztelania hutsean bideratzea normal ikusten duzue. Beste barik. Decía que la actividad que ha habido en la sala de exposiciones nos había parecido que era solamente en castellano y era para confirmarlo. Que sí, que si el chico es gaditano, oye, no tiene por qué saber euskera, pero bueno, se podrían tomar medios para que las crías y los críos que acuden a esa exposición también lo escuchen en euskera. De hecho, nos llama la atención cuando en la anterior legislatura se nos llamaba la atención porque había un DJ en la Euskal Astea que pinchaba en castellano, en inglés y en euskera. No sé, que es un poco como contradictorio, ¿no? Bai, Joana, eskerrik asko, Sonia. Bai? Bai, Maitek esan duenez, egon den erakusketa izan da egilea, izan da fotoperiodista bat Kadizekoa, Fernando García Arévalo. Argazkien ondoan ikusi baduzu erakusketa, Harrera elkarteak hartu du kriston lana, berak, Fernandok egindako testuak, argazki bakoitzari lotutako testua, itzuli dute euskarara. Baina hitzaldia eman du Fernandok. Eta Fernandok, hitz egiten du gaztelaniaz, uste dut ingelesez ere badakiela, baina euskeraz tamalez ez. Baina niri grazia egiten dit hainbeste garrantzia emotea eta konparatzea gainera aipatu duzunarekin. Eta nik ez nengoen hemen aurreko lege aldian, baina bai gogoratzen dut nire semek erakutsi dizidatelako kasu hartan DJak ipini omen zuela jendeari eskatzeko euskara musika asko zala egongo. Osa, nolabait jendea animatzeko etortzen hori Euskal Astean. Orain ez gaude Euskal Astean, ingurumaria guztiz ezberdina da, eta nik dakidala eta nire ustez azpimagarria dana, da ume horiek jaso dutela lehenengo eskutik, ze tipoak berak egindako argazkiak ziren, berak bizitako esperientzia izan da, umeak guztiz unkituta eta lehenengo pertsonaz jaso dute informazioa, eta nik horri piniko nuke, garrantzia. Ume horiek izatea aukera hori. Eta bestearena, bai, euskalduna balitze kasetaria, bai, baina eski tipo hau gaditanoa da. Besterik gabe, Argi dago fokoa bakoitzak ipintzen duela nahi duen tokian, hori argi dago. Baina konparatzea berbena bat D ereduan ikasten duten ikasleek jasotzen duten jarduera batekin, bueno. Alanda guztiz besonia, nik un poco gaztelania esaten da moduan por alusiones. Postenaz, zure txatago akatsa izan bada, modu implizito batean egin duzuna da, onartzea orduko hartan egin zena akats bat izan dela, eta horretarako bakarrik behar izan dituzu 2 edo 3 urte. Ez dago gaizki. Bai, Eva? Vale, nos han parado varios vecinos para preguntarnos, Joana, sobre todo, ¿qué sabemos sobre el proceso participativo del tema del callejero, del cambio de calles y demás? Yo a priori no he sabido qué contestarle porque no tengo noticias de lo que está pasando ni de lo que ha ocurrido. Entonces queríamos saber si ha habido alguna novedad, si se sabe algo, un poquito. Gracias. Bueno, sin más, oso labur. Prozesu parte hartzaile hori amaitu zen ekainaren 13an. Eta kontseiluan adostu genuen bezala, hor hartutako datuak eramango ditugu hurrengo berdintasun kontseilura.
hor tratatzeko, hor erabakitzeko erabaki behar dena, eta hortik atarako da proposamena. Eta orduan, informatuko dugu, gauza guztiaz, baina, karo, kontseilua bildu baino lehen, ondino, inkluso, Ainoa badabil, aste honetan ibili da oso lanpetuta, beste gauza batzuekin, eta gaur egon gara horretaz hitz egiten, eta ez dugu ondino astirik izan, datu horiek basteko tratatzen. Orduan, a todo su tiempo, ¿vale? Eskerrik asko. Bai, Sonia? Zeo zer gertatu da Mendiko Solon? Egun hauetan? Mendiko, a ver... Nik dakidala, uste dut, aste arte gauean, Idoia zuzentzen diazu mesedez. Bai, uste dut, lapurtu egin dituztela los canalones. Beste ez. Nik dakidala. Zer gehiago? Eskerrik asko. Eta bukatutzat ematen dugu gaurko parkatu publikoan dagoen jentean artean, zer aipatu nahi da, komentatu nahi da, bestela bukatutzat ematen dugu ekaineko osoko bilkura. Mil esker. Eskerrik asko. Ángel, ¿qué nos vas a cantar? Que llevamos toda la semana de mal tiempo, Kaiso.